Cordial saludo para todos. En esta ocasión vamos a trabajar lo concerniente a obras lineales, el manejo de cota negra, cota roja, cota de trabajo, líneas de muestreo, secciones transversales, cálculo de área y volumen de corte para obra lineal. Entiéndase en este tipo de obras en ingeniería civil como las que en representación en planta se basan a través de una polilínea. Ejemplo claro de esto pueden ser redes de acueducto, canales, oleoductos, alcantarillados, ejes de vía, inclusive redes eléctricas. Para este caso, y de una manera muy simplificada, vamos a hacer el diseño de un acueducto. El primer paso para esto es tener un diseño previo del eje de nuestra hora lineal. Para este caso es la polilínea que vemos en pantalla. Seleccionamos y vamos a crear una polilínea, una alineación a partir de esta polilínea. En este sentido, correcto, damos espacio, se nos genera la siguiente ventana. En esta ventana vamos a dejar todos los parámetros predeterminados, a excepción de añadir curvas entre tangentes. Vamos a aceptar y se nos genera nuestra alineación con etiquetas propias de un eje de vía. Entonces, para este caso de las curvas, las vamos a eliminar, las otras etiquetas más adelante. Bueno, teniendo ya nuestra alineación, nos queda crear nuestro perfil a partir de la alineación. En este caso quedó eje de vía, es un eje de acueducto. Más adelante cambiaremos ese nombre, le damos en añadir y vamos a generar nuestra visualización en perfil. Dejamos todos los parámetros predeterminados y creamos nuestro perfil. Como podemos ver, se nos genera el perfil con una alineación de aproximadamente 420 metros. Vamos a hacer un pequeño retoque de visualización, cambiando el borde de la guitarra por un color blanco o negro, dependiendo del caso, para mejorar la presentación. Listo, teniendo en cuenta esto, vemos que nuestras representaciones del perfil lleva inmerso nuestra cota negra, que es la cota concerniente pues, a la topografía inicial que tenemos de nuestra superficie. Entonces para eso vamos de una vez a modificar el color de ese perfil para ir dejando lista nuestra representación y pues la visualización final. Teniendo ya realizada nuestra cota negra, vamos a hacer el diseño de nuestra cota roja. Para eso nos dirigimos a la pestaña Perfiles y ya no vamos a crear un perfil a partir de una superficie, sino vamos a crearlo por composición. Nos pide que señalemos el perfil en el que vamos a trabajar. Entonces seleccionamos este y el nombre va a ser cota roja. Dejamos pues los parámetros predeterminados, teniendo en cuenta que nos complete todas las etiquetas. Le damos en aceptar y se nos va a desplegar esta ventana de herramientas de composición de perfil. Aquí tenemos diferentes opciones para la creación de perfiles. La que nos interesa en este caso es crear a partir de puntos, la opción 2. Cliqueamos y en este punto lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta las especificaciones previamente consultadas, hacer el diseño con las pendientes sugeridas para nuestra hora lineal. En este caso yo voy a hacer unos puntos arbitrarios. Una vez terminada el diseño, le damos comando espacio y se nos van a generar las siguientes etiquetas. Las etiquetas que podemos ver en rojo son etiquetas concernientes a curvas verticales del eje de una vía. En este caso no son necesarias, las vamos a seleccionar, las vamos a eliminar. Podemos cerrar esta ventana también. Aquí, como podemos apreciar, por cada subtramo que nosotros diseñamos nos aparece una pendiente representativa propia de ese tramo. Entonces es importante tener en cuenta que cumplan con los criterios de diseño de las especificaciones consultadas.
Aquí en este caso podemos hacer el cambio de color, ya que tenemos diseñada nuestra cota roja. Cambiamos por acá. Y hasta este punto ya tendríamos diseñada o representada nuestra cota negra, nuestra cota roja. Lo restante es calcular nuestra cota de trabajo. Para eso vamos a seleccionar nuestro perfil, vamos a ir a propiedades de visualización de perfil. En el apartado de guitarras vamos a agregar una nueva guitarra, teniendo en cuenta que son todos los datos de perfil. Estilo de guitarra cut data, la vamos a añadir. Aquí importante que sea con base en la superficie número. Aceptamos y como podemos apreciar se nos despliega una nueva guitarra. En esta guitarra es importante que el hueco o la holgura entre guitarras sea de 0, que el perfil 1 sea a partir de nuestra superficie base, la superficie 1, y que el perfil 2 sea a partir de nuestra cota roja. Teniendo eso previamente modificado, vamos a hacer la modificación de la visualización. En este caso vamos a seleccionar todos los apartados, vamos a decirle que nos genere en color blanco, le vamos a aplicar y de una vez podemos ocultar el título de la guitarra. Teniendo la visualización completada, vamos a detalles de guitarra, nos aparece la siguiente ventana y le vamos a dar en el apartado crear etiqueta. En crear etiqueta vemos que el texto queremos que sea de color blanco, que tenga una altura un poco menor, puede ser de 3, y ya es a criterio de nosotros si queremos que se nos represente con un ángulo de rotación de 90 o de 0. Para este caso lo voy a dejar de 0. Entramos a contenido del texto y cambiamos el color. Aplicamos, aceptamos. Y como podemos apreciar, se nos desplegó una nueva pestaña, una nueva guitarra, en la cual pues ya se hace el cálculo de la cota de trabajo. Para hacer una pequeña comprobación de que esta cota de trabajo está bien realizada, voy a seleccionar uno de los subtramos, lo voy a modificar exageradamente y vemos que tanto el punto de abscisado seleccionado como los adyacentes se modifican pues en gran medida. Entonces, de esta manera podemos ver que está correctamente calculada la cota de trabajo. Entonces, en este punto es importante que pues ustedes jueguen tanto con la pendiente de la cota de cada uno de los subtramos de la cota roja y con el valor de cota de trabajo, tanto para cumplir con la pendiente establecida con las especificaciones, como también con la cota de trabajo mínima, ya que pues entre menor cota de trabajo más adelante se verá beneficiado en el movimiento de tierras. Bueno, teniendo en cuenta estos parámetros de diseño ya calculados, vamos a entrar en el cálculo de secciones transversales. Para eso tenemos que generar líneas de muestreo, secciones. Entonces, para este caso, pues nos vamos al apartado de obras lineales y lo primero que hacemos es crear un ensamblaje. Vamos a crear sección, acueducto y dejamos los demás parámetros de manera predeterminada. Le damos en aceptar y vamos a buscar un punto en el espacio de trabajo para colocarlo. Aquí nos aparece nuestro ensamblaje y lo que sigue es completar nuestra sección típica, nuestra sección transversal. Entonces vamos a la herramienta de paletas de herramientas para ensamblaje y se nos despliega la siguiente ventana. En esta ventana pues podemos ver diferentes tipos de ensambles para cada uno de los tipos de obras lineales, cada uno de sus detalles, herramientas que más adelante pues van a trabajar. Para este caso, como estamos haciendo una obra lineal de tipo acueducto, vamos a utilizar una zanja, para este caso la más básica, que va a ser zanja con tubo tipo 1. Entonces vamos a hacer un pequeño clic, se nos despliega la ventana de propiedades, la cual vamos a utilizar en un momento,
y nos acercamos al ensamblaje y vemos que se ilumina. En donde se ilumine damos un pequeño clic y como podemos ver ya se nos creó nuestra sección típica de una manera pues tipo trapezoidal. Ya podemos cerrar en este caso por acá y vamos a seleccionar nuestra sección. Vamos a ir al comando propiedades y vemos que nos salen diferentes parámetros de información general de algunos datos y unos parámetros avanzados. En el caso de parámetros avanzados tenemos una anchura que hace referencia a la base de nuestra sección trapezoidal. En este caso considero que está un poco grande, la vamos a dejar de una anchura de aproximadamente 1 metro. Como podemos ver, automáticamente esta anchura se disminuye. La pendiente del talud, como podemos ver, está 3:1. Vemos que es un poco ineficiente hacer una excavación con este talud para este tipo de obras. Entonces vamos a dejarla un poco más optimizada, pudiéndose dejar de una pendiente 1:1. De esta manera pues se cierra el ángulo de pendiente. Tenemos unos parámetros adicionales como pueden ser espesores de capa, rellenos de materiales especiales. No son necesarios para este caso, pero coloquemos unas profundidades base de unos 20 centímetros puede ser, para que ustedes se den cuenta cómo es que estos rellenos pueden ser arena o demás materiales, se van incorporando y pues son propios para también calcular ese volumen de material más adelante. Igualmente tenemos un desfase hasta la parte inferior, donde lo podemos dejar por ejemplo de 50 centímetros para que vean cómo se genera ese desfase con respecto al eje del ensamblaje. Para este caso estos tres últimos parámetros los vamos a dejar en 0, ya que no son tan necesarios. Bueno, hasta el momento ya tenemos queda nuestra sección típica. Lo que sigue de esto, en el apartado de obras lineales, es crear nuestra obra lineal. Para este caso va a ser acueducto. Nuestra obra lineal va a ser tipo básica. Aquí nuestra alineación va a ser eje de vía. Nuestro perfil pues queremos que se trace a partir de nuestra cota roja. El ensamblaje que sea la sección de acueducto que creamos previamente. Y la superficie pues que sea a partir de nuestra superficie base, nuestra superficie 1. De esta manera creamos nuestra obra lineal. Se nos despliega la siguiente ventana donde son los parámetros de línea base y generación de la obra lineal. Aquí lo importante es que la frecuencia sea un poco más pequeña, 20 metros, en este caso lo voy a dejar de 10, para que nos genere un trazado un poco más preciso. Le damos en aceptar y en objetivo importante que esté a partir de la superficie 1. Le damos en aceptar. Nos aparece este aviso que nos pide pues, regenerar la obra lineal. No habría ningún problema, la vamos a regenerar. En este caso aceptamos y como podemos ver aquí en planta ya se ha creado nuestra obra lineal. Seguidamente de eso vamos a nuestro espacio de herramientas, desplegamos en obras lineales y vemos que efectivamente nuestra obra de acueducto se ha creado. Clic derecho, vamos a propiedades, se nos despliega la siguiente ventana donde hay diferentes parámetros, códigos, líneas características. En el apartado superficie vamos a crear una superficie adicional. Por acá le picamos y vamos a agregar un código específico, que en este caso importante que sea datum. Lo agregamos y en este apartado no sería más. Contornos, clic derecho, vamos a hacer una línea a través de toda la obra lineal con un contorno exterior. Entonces queremos que nos la genere. La vamos a generar, a regenerar nuevamente la obra lineal y eso sería hasta el momento. Seguidamente de eso pasamos a generar nuestras líneas de muestreo. Entonces en el apartado de secciones creamos líneas de muestreo. Entonces nos pide y nos especifica que busquemos el eje de la vía, vamos a darle enter
y por defecto nos va a salir el eje que nosotros estamos creando. Le damos en aceptar, se nos despliega la siguiente ventana en donde los parámetros pues son tal cual como los tiene determinados el Civil. Le damos en aceptar y se nos despliega la siguiente ventana. Entonces por aquí, en este apartado, las líneas de muestreo, la manera más precisa de crearlas es a través de un intervalo de pk y es la manera más sencilla. Entonces vamos a utilizar ese parámetro y vemos que los incrementos van a ser cada 20 metros, lo cual pues es un incremento razonable. Le damos en aceptar, le damos enter y como podemos ver las líneas de muestreo se han creado correctamente en este sentido. Entonces para modificar ese estilo de etiquetas venimos por acá y hacemos una pequeña modificación. Queremos que el tamaño sea un poco más pequeño, modificamos ese color de etiqueta, aplicar, aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Y para este punto las etiquetas previas ya no nos son importantes, entonces las podemos eliminar para que nos queden simplemente representadas en planta nuestras líneas de muestreo. Teniendo las líneas de muestreo generadas, simplemente nos resta crear múltiples vistas de sección de nuestra obra lineal. Para eso nos vamos a este apartado, damos un pequeño clic, se nos despliega la siguiente ventana, en donde pues en esta primera parte podemos cambiar el nombre, lo podemos dejar como secciones. En la inserción de sección hay dos parámetros importantes, en donde producción es la representación teniendo una plantilla previamente diseñada. En este caso, como nosotros no la hemos creado, necesitamos que se nos cree en el espacio de trabajo, entonces la vamos a dejar como un borrador. El intervalo de desfase lo dejamos de manera automática. El intervalo de elevación lo vamos a especificar y aquí a partir de qué superficie, de la última. En las opciones de visualización en sección necesitamos que nuestro estilo de la superficie 1 sea nuestro existing ground, el acueducto que tenga todos los códigos y que la última superficie sea el finish ground. Aceptamos, las guitarras las modificaremos más adelante y vamos a crear las vistas. Entonces buscamos un punto en el espacio de trabajo, puede ser por acá, y como podemos ver se nos generan las vistas en sección de nuestra obra lineal con incrementos cada 20 metros. Como podemos apreciar, la representación y la visualización pues no es la mejor, entonces vamos a entrar a modificarla. Para eso seleccionamos una de nuestras secciones y se nos despliega una nueva ventana, de la cual vamos a entrar a propiedades de grupo. Se nos despliega esta nueva ventana donde tenemos diferentes parámetros como la vista en sección, diferentes estilos, modificación de guitarras, tabla de volúmenes, rasante, desfases, PKs, etc. Lo primero que vamos a hacer por acá es entrar a estilo, picamos por acá y lo modificamos. Entonces tenemos diferentes parámetros, información, gráfico. Aquí la escala, pues que la deformación vertical sea de 1, ya que pues tenemos una representación pequeña, entonces no es necesario hacer deformaciones. Aquí en rejilla pues podemos dejarle por acá un 4, un 5. Anotación de título, no sea tan grande, lo podemos dejar de 3. El desfase que no sea de 15 sino de 5. El borde alrededor del título no es necesario. En ejes horizontales lo podemos dejar de esta manera. Quizás la altura de texto que sea de 2, no tan grande. Tanto en inferior como en superior. En ejes verticales vamos a dejar un intervalo, puede ser de 1,5. A izquierda, altura de texto de 2. Y a derecha de la misma manera. En visualización, entonces pues
Nuevamente queremos que todos nuestros parámetros queden de un color blanco. Queremos que todos nuestros parámetros queden de un color blanco. Podemos dejar nuestros parámetros de color blanco y adicional a eso eliminar elementos que no son necesarios. Por ejemplo, los ejes, cada uno de los ejes no son necesarios. La representación que sea blanca. Vamos a ver cómo se va modificando. Para este caso pues vemos que cada una de las secciones se va modificando, entonces no hay ningún problema con ello. Volvemos nuevamente a nuestra vista y vamos a entrar en el apartado de guitarras. Entonces, como podemos apreciar, tenemos una guitarra predeterminada la cual vamos a eliminar. Entonces tenemos datos de sección, tenemos por acá la creación de nuevas guitarras con Existing Ground y Finish Ground. Vamos a crear cada una de ellas seleccionando por acá y añadiendo tanto Existing como Finish. Como podemos ver, tenemos una holgura también bastante amplia, la vamos a dejar de 0 para optimizar el espacio. Y como podemos ver, el Existing Ground pues es relacionado con nuestra superficie de terreno natural, entonces la vamos a dejar como la superficie base y la de Finish con la red de acueducto. Bueno, ya creadas estas dos guitarras, vamos a entrar a modificarles la visualización, como pues anteriormente lo hemos venido haciendo. Tenemos una información, unos detalles y una visualización, de las cuales queremos que simplemente sea visible las etiquetas del eje y preferiblemente que sean un color blanco. Vamos a eliminar cada una de las etiquetas que sean adicionales al eje. Entonces, por ejemplo, los incrementos principales los vamos a eliminar por acá. Las distancias incrementales las vamos a eliminar por acá. Y revisamos que las demás etiquetas pues estén vacías. Teniendo simplemente las etiquetas del eje, venimos acá a modificar el color del texto, que sea blanco, y adicional a eso, que nos represente que esta, por ser nuestro existing ground, va a ser nuestra cota negra. Entonces vamos a colocarlo como CN igual el código y las unidades, en este caso metros. Aplicamos, aceptamos y hacemos el mismo procedimiento para en el caso del finish ground, pues va a ser nuestra cota roja, CR, y las unidades en metros. Como podemos apreciar, tenemos un pequeño error
ya que se nos está representando a 90 grados de la horizontal. Entonces vamos a hacer esa pequeña modificación. A 0 grados. Y como podemos ver, ya se nos representa de la manera correcta. A este punto, otra cosa que tenemos que modificar es el desfase para que nuestra representación de sección se nos sea visible, ya que como podemos apreciar, nos hace falta unos metros de desfase para que la representación sea correcta. Para ese caso, venimos por acá y vamos a entrar en la pestaña desfase y elevación. El intervalo de elevación vamos a aumentarlo de 15 metros, puede ser a 30 metros. Y como podemos apreciar, ya en sección se nos ve pues nuestro corte de manera trapezoidal y pues nuestra cota negra. Podemos hacer un pequeño chequeo para que cada una de las secciones cumpla con este parámetro y no se nos corte. Bueno, hasta este punto llevamos representadas cota negra, cota roja. Ya simplemente nos queda pues hacer la representación de las áreas y volúmenes a través de herramientas que el Civil nos ofrece. Para eso nuevamente seleccionamos la sección. En la pestaña emergente nos sale una opción que es calcular materiales. Vamos a picar ahí. Vamos a dejar que la alineación pues sea nuestro eje y que nuestras líneas de muestreo pues fueron las que anteriormente creamos. Le damos en aceptar y se nos va a desplegar la siguiente ventana. Importante pues que sea corte y relleno, que nuestro existing ground, que sea la superficie 1 y que nuestro datum sea nuestro acueducto. Le damos en aceptar y como podemos ver se nos genera una pequeña sección completa roja en cada uno de nuestros cortes para el acueducto, indicando que el Civil ya ha calculado eso. Para la representación de este cálculo de movimiento de tierras de corte, nuevamente seleccionamos nuestra sección, nos vamos a propiedades de grupo y en este apartado de cambiar las tablas de volumen lo seleccionamos y vamos a crear una nueva tabla de este tipo que sea de volumen total, que el estilo de tabla sea básico, lo añadimos y por acá vamos a cambiar la visualización. Entonces se nos despliega una nueva ventana, tenemos información, propiedades, visualización y resumen. En visualización queremos ver simplemente los textos de los datos de color blanco, preferiblemente. En propiedades de datos, pues como vemos, tenemos una obra que necesita simplemente que hagamos cortes. Entonces en este caso los cálculos de volumen y de relleno no son necesarios. Entonces para ese caso vamos a eliminar todo lo concerniente a relleno. Simplemente dejamos tanto área como volumen de corte. Entonces para hacer la modificación de esos textos seleccionamos, doble clic, seleccionamos por acá y pues vemos que está de color blanco, los parámetros están de manera correcta, entonces le damos en aceptar. Importante acá, antes del código colocar, como estamos en área de corte, entonces sería AC, área de corte, igual, y le colocamos nuestras unidades, que en este caso serían metros cuadrados. Aceptamos, y para el caso del volumen de corte,
Entonces, volumen de corte VC igual en unidades metro cúbico. En este caso aceptamos. Aquí podemos hacer el cambio de la altura de nuestro texto. En este caso podríamos dejarlo de 3 y de 3. Vamos en aplicar, vamos en aceptar, vamos en aceptar, y hasta este momento ya tendríamos la visualización completa. En el apartado de esta pestaña, en la parte inferior, vemos donde queremos que se nos represente esos textos con respecto a nuestra sección transversal. En este caso yo quiero que sea inferior centro y medio centro. De esta manera nos queda pues la información debajo de nuestra sección. Dado el caso de que no se ajuste de la manera que nosotros deseamos, tenemos estos dos parámetros para calcular un desfase y que nos quede orientada de la manera correcta. Le damos en aplicar, le damos en aceptar, aplicar, aceptar, y como podemos apreciar, se nos ha generado el área de corte y el volumen de corte para cada una de nuestras secciones. Como podemos ver, no tiene el desfase correcto. Este caso simplemente se soluciona volviendo al apartado de la tabla y ajustando los desfases. Bueno, hasta este punto es importante analizar cada uno de los parámetros que el Civil 3D nos ha entregado. Entonces, si es pertinente esta cota negra, esta cota roja, si el área de corte pues es concerniente con lo que nosotros pues buscamos, necesitamos. El volumen de corte para esta sección pues sabemos que es 0 porque necesita dos secciones típicas para pues poder hacer el cálculo, como puede ser por acá en el siguiente valor de abscisado. Ya nos genera un volumen de corte, entonces pues es necesario que pues entremos a evaluar y analizar cada uno de estos parámetros a ver si son de viabilidad constructiva, y si no, pues hacer los análisis pertinentes o las modificaciones pertinentes pues para que sea viable nuestro proyecto. Adicionalmente a eso, pues esta representación rellena de la sección no se presenta. Entonces, pequeño tip, venimos por acá, nuevamente al grupo de propiedades. Siempre hemos trabajado en vistas en sección, en este caso vamos a pasar al otro apartado y vamos a dejar simplemente las dos primeras opciones, y como podemos ver se elimina este relleno rojo. Para finalizar vamos a hacer una pequeña inspección de cómo se vería de manera tridimensional nuestra obra lineal. Para eso utilizamos el comando Shift y la rueda del mouse, y como podemos ver se nos ha generado correctamente nuestra obra lineal. En resumen, en este video trabajamos a partir de un perfil longitudinal, la cota negra, la cota roja, la cota de trabajo, la creación de nuestra sección típica a partir de un ensamblaje, la creación de secciones transversales a partir de líneas de muestreo, cálculo de área de corte y de volumen de corte para nuestra obra lineal.